nada más es comunicarle que una de mis compañeras, esta Ana Karen, no se pudo conectar porque su internet está fallando. ¿Ana Karen Digo qué, que perdón? si Ana Karen Lara Peral. Ok. Si tú Por me favor, le informó puedes avisar cualquier que, cosa. que revise las grabaciones que subo a YouTube para que no se ponga, para que se ponga al corriente, que no se atrase con los temas. Ok, Sí, aviso. muchas gracias. ¿Quién eres? Perdón. Es que no me aparece nada, ni un foquito ni nada. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Por favor, hazme un favor de avisarle, ¿no? Que revise la grabación. A veces todos podemos llegar a tener problemas con la conexión. Incluso no sé si les ha pasado que esta semana que se ha ido la luz, ¿no? Se fue en las noches y bueno, creo que en general me enteré de varias personas que sufrieron de esto. Pero bueno, si llegamos a tener algún problema de esto, pues ya se los comunicaré por Blackboard. ¿Qué hacemos? A ver si por ejemplo, si porque no tengamos luz, por ejemplo yo, pues no podría dar la clase, ¿no? Entonces, tal vez tengamos que reprogramarla, que nos pongamos de acuerdo todos y para que no, para que se aproveche el tiempo, porque de por sí es muy poquito el tiempo que tenemos a la semana para esta materia. Y desperdiciar una clase es muchísimo, o sea, de verdad una clase, perderse una clase es perderse de un montonal de información. Entonces, la cosa es que pues, no afectarlos en lo más mínimo y de que salgan lo mejor posible en su evaluación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una cosa importante. ¿Estará por acá Rito Rodrigo, de Yanira? ¿Te escucho? ¿Te escuchamos? Ah, profe, buenos días. Una disculpa Buenos que días. los temas que usted acaba de... Se corta un poquito de Yanira. ¿Cómo? Ay, perdón, es que se me apagó el micrófono. Le comentaba que si los temas que usted nos acaba de comentar de lo que va a venir son los temas más fuertes, los que van a venir, los que tienen Es más que, contenido. es que en realidad todo lo que estamos viendo, todo va a venir. De todo viene. No hay algo como que sea muy fuerte. Pero sí les pido que principalmente se aprendan esto, ¿no? Que les estoy comentando. Pero vamos a hacer un repaso, obviamente antes de que tengamos nuestro examen. Voy a dedicar una hora de una clase anterior al examen para que ahí estemos haciendo lluvia de ideas, ¿no? Yo lanzo la pregunta y ustedes la respuesta, ¿sí? Para estar complementando la información. ¿De acuerdo? Ah, ok, profe. Sí, está bien, muchas gracias. Va que va. Estaba con Rito, estaba por acá Rito Rodrigo. Sí, aquí estoy. Hola Rito, oye, ¿recibiste mi mensaje por Blackboard? Sí, sí, lo vi, se lo respondí esa misma tarde. Ay, discúlpame, es que luego no me llegan las notificaciones acá en Blackboard, no tengo idea por qué. Es que les quiero comentar que me pidieron en la coordinación elegir un jefe de grupo y elegí a Rito. Entonces, por si tienen algún problema o algo que necesiten ayuda, pues Rito nos va a estar apoyando en ese sentido. No sé si ya se pusieron en contacto contigo el jefe ejecutivo, Rito. No, aún no. Aún no. Bueno, ustedes van a tener una junta y todo eso, pero es en general para tener como comunicación directamente con el grupo. Yo en general, pues sé que a veces es como mucha lata hacer como grupos de WhatsApp y todo eso, pero les recomiendo que tengan ustedes así como sus contactos entre ustedes, por si llega a surgir cualquier cosa, pues que le podamos dar seguimiento inmediatamente, a lo mejor por un grupo de WhatsApp, ¿no? Oiga, que estaba pasando esto, ¿no? El profe no tiene luz y no vamos a tener clase o algo así, ¿no? Para que haya comunicación fluida, ¿sí? Y si tienen algún problema, pues, se pueden acercar con Rodrigo para cualquier asunto que lleguen a tener, ¿no? También conmigo, sin problema, me pueden mandar un correo. Eso sí, casi siempre les respondo a la brevedad. Y pues nada más, ¿no? Vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy. ¿Alguna otra duda o otra cosa que quieran comentar? Se quedó la manita de Yanira arriba. Voy a cargar una presentación y vamos a empezar a ver tres subas bien importantes. A ver. Ahí va. Espumoso, dulces y fortifica. Muy bien.
No sé si alguno tenga alguna duda hasta ahorita, más o menos. O sea, sé que no queda todo claro, ¿no? Es normal como que necesitamos hacer como un repaso en general. Pero si hay algo que de plano así que no les quede así muy claro, por favor háganmelo saber porque es importante que vayan entendiendo cada punto que les voy mencionando. ¿De acuerdo? Ok. El día de hoy vamos a empezar con 3 uvas bien importantes. Voy a iniciar con la uva Taná. Ya todos lo deben ver. Si alguien no ve la presentación, por favor me avisa. Un segundo. Uva Taná, ¿sí? La T en las palabras francesas no se pronuncia cuando está al final. Entonces, la pronunciación es Taná. Es una uva de origen francés. Tiene en sus colores, en general, la uva, tonalidades que van del rojo violáceo al negro azulado. No sé si alguien de ustedes reconozca o sabe cuál es la diferencia entre el violeta y el morado. ¿Saben más o menos cómo se pueden distinguir uno del otro? Porque son distintos. Tienen como una tonalidad cromática similar, pero en general son distintos. ¿Hay alguien que sepa más o menos la diferencia entre el violeta y el morado? Eso es importante, sobre todo para la cata. ¿No? Que levante su manita. Bueno, si quieren anoten esta información. Los dos son una combinación entre el azul y el rojo, ¿no? Con esta combinación de colores vamos a obtener este tipo de tonalidades. Va a depender de la mezcla, de qué cantidad hay de cada uno para saber cuál es más morado y cuál es más violeta, ¿sí? El morado tiende más al rojo, ¿ok? Y el violeta tiende más al azul. Entonces, está jugando con esa tonalidad entre azul y rojo, que a veces se denota mucho en los vinos jóvenes. Por ejemplo, los que están elaborados con este tipo de uva, por ejemplo, la Tana, ¿sí? La Tana. Esta es una uva bastante elevada en taninos. Vamos a recordar qué es un tanino, ¿sí? Un tanino es un polifenol de los que generan sabor, ¿sí? O un gusto en boca. Que, ¿cómo es? Va a dar una sensación de astringencia. Se encuentran principalmente en las uvas tintas y es esta sensación que hablamos de desecación y de contracción de los tejidos en la boca, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que una uva en general es rica en taninos, pues tiene esta propiedad de ser astringente, que es muy importante en los vinos tintos, ¿ok? Por esto mismo, esta parte de los taninos y en general de los polifenoles son como, obviamente, proporcionales, ¿no? Cuando nos topamos con ese tipo de vinos, pues nos topamos cuando hay mucho tanino, nos topamos con colores intensos, ¿no? O sea, con tonalidades de color bastante intensa, con aromas intensos y con sabores intensos, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de ese tipo de uvas, estamos hablando de vinos con intensidad, ¿ok? Porque se van a reflejar directamente las uvas al vino, ¿sí? Y pues una de las propiedades que llega a tener este tipo de uvas es que son altamente antioxidantes. ¿Recuerdan esta maravillosa sustancia que se encuentra en las uvas tintas que es el resveratrol? Pues es parte prácticamente de todos los nutrimentos que contiene la uva. Y pues vemos que es muy benéfica a la salud y es bastante antioxidante, ¿no? Entonces ayuda a la regeneración de las células y en general pues a mantener el cuerpo humano en equilibrio de manera saludable, ¿no? Pero esta parte antioxidante hace que tenga un gran potencial de guarda, ¿ok? Entonces vamos a empezar a hablar de un tema que es la guarda de los vinos. Se dice que los vinos mejoran con el tiempo, ¿no? Pero no es el caso de todos los vinos. Me he topado con mucha gente que a veces compran cualquier vino y dicen, no, pues lo voy a guardar para que mejore. Pero no todos los vinos tienen esta virtud de ser potencialmente de guarda, ¿de acuerdo? Va a depender de varias cosas, como ya lo hemos visto, de la calidad de la uva, de la calidad de elaboración y obviamente de la calidad de la guarda que lleve a cabo, ¿sí? Vamos a hablar después un poquito más adelante de la guarda bien, en otras clases, ya mucho más a detalle, pero este tipo de características en la uva nos hace darnos cuenta de que si la vemos en una etiqueta, pues que es potencialmente con una oportunidad de guarda este vino, ¿de acuerdo? Entonces, esta uva
es de origen francés, pero se da muy bien en Uruguay, ¿sí? Tanto que se ha vuelto la uva emblema de Uruguay, ¿sí? Hacen muy buena Taná en Uruguay y, ¿qué más? ¿Sí? La podemos reconocer simplemente por esta parte de hacer vinos bastante potentes, incluso generan bastante alcohol también. Entonces, vamos a reflejarlo directamente en vinos bastante potentes, ¿ok? ¿Para qué? Para que desde cuando estemos leyendo una etiqueta, pues parte de la información que viene en la etiqueta es la uva con la que está hecho. Y si vemos que está hecho con uva Taná, pues vamos a reflejar toda esta información que les estoy brindando, ¿no? Son vinos que tienen potencial de guarda, con intensidades en colores, en aromas y en sabores. Y también tiene un alto potencial de guarda. ¿Por qué? Porque este tema de la tanicidad es un síntoma de ser antioxidante. Por lo tanto, no envejecen tan rápido los vinos y se pueden guardar más tiempo. Hay muchas cosas que va a depender la guarda de un vino y lo vamos a ver poco a poco. Pero en general se las voy presentando y una de ellas es la tanicidad, ¿ok? Entonces, para que poco a poco vayamos mezclando la información ya al momento de que vayamos a toparnos con una etiqueta de vino. Uva Taná. Ahora les voy a presentar otra, una maravillosa, una uva que es perfume, es aromática, es completamente cautivadora en nariz principalmente. ¿Por qué? Porque refleja aromas increíbles y me estoy refiriendo a la uva Gewürztraminer, ¿ok? Esta es una uva que no tiene tonalidades ni tan tintas ni tan blancas, ¿no? Ahí se va como entre las dos. En general, pues es de colores con ollejos del tipo rojizo o rosado, ajá, que llegan a veces a tender hacia los naranjas, ¿no? O a los salmones. Tiene su origen en Alemania, de probable origen entre Alemania y Austria, ¿no? La palabra Gewürz significa especie, ¿sí? Especie en alemán. Por lo que, por lo que hace vinos que tienen este tipo de tonalidades, ¿no? Con bastante perfume, bastante especiadas, mucho aroma a flores también. Es realmente cautivador en copa los vinos que están hechos con este tipo de uva. Dice, es una planta vigorosa, difícil de cultivar, perdón, y que tiene una maduración tardía, ¿sí? Este tema, por ejemplo, también de la maduración tardía, tiene que ver con la absorción de nutrientes, ¿no? Si se tarda más en madurar, es porque la uva, en general, el fruto, está preparándose más, ¿ok? Entonces va a tener más carga de azúcar, más carga de polifenoles, más carga de nutrientes, y pues a veces también llega a obtener más agua, ¿no? Va a depender también de donde se produzca, pero esto también refleja que el vino va a ser de muy buena calidad, ¿no? Prolifera muy bien en tipos de climas que son secos y que son soleados, ¿ok? Recuerdan que la uva les había comentado que le gusta que la estresen, pues este tipo de uva como la Gewürztraminer, pues requiere que a veces que la dejen, que tenga sed, ¿no? Que no tenga mucha agua para que se estrese la planta y este estrés hace que libere nutrimentos de manera impresionante en la uva. ¿Ok? Entonces, entre que hay que cuidarla, pero que hay que maltratarla un poquito para que obtenga un fruto de muy buena calidad, ¿no? Entre climas secos y climas Profe, soleadas, ¿perdón? disculpe, es que todavía estoy en la otra diapositiva, no me cambia. En Taná, a ver, Sí, ya te profe. cambió, a ver aquí a Pinot Noir, ahí estoy otra vez, Gewürztraminer, ¿no? No, profe, todavía sigue en Taná. No hay bronca, mira, pasa esto muy seguido, voy a dejar de presentar y mejor les voy a enseñar mi escritorio, ¿les parece? Gracias, profe. Una disculpa, gracias. No, para nada, para nada. Les muestro mi escritorio entonces y aquí tengo abierta la presentación. A veces fluye mejor así. Pero no voy a poder ver el chat, entonces si alguien escribe, por favor, me hace el grandísimo favor de avisarme lo que están poniendo en el chat, ¿de acuerdo? De acuerdo, profe. Gracias. O si alguien levanta la mano o algo. Ok. Ahí ya deben de verlo, Gewürztraminer, ¿sí?
Entonces vemos que es una uva que le gusta que está en un clima seco y soleado. El sol que hace que madure mejor la uva, ¿ok? Pero también que no haya exceso, ¿no? Que no esté completamente seco y que no haya una cantidad exagerada de sol, ¿no? Sino nada más lo necesario para que se adapte la uva y madure bien, ¿sí? Es un vino sumamente afrutado. Vamos a anotar este concepto de afrutado. ¿Qué entienden? ¿A qué les viene a la mente este tema de afrutado? ¿Qué entienden por afrutado ustedes? ¿A qué les viene a la mente? Obviamente a fruta, ¿no? Pero ¿cómo creen que es esta característica de afrutado? Muy dulce. Exactamente. ¿Quién eres? Es que no se pone María aquí. Fernanda. Marifer, exactamente, se refiere a la dulzura, ¿ok? Cuando hablamos de tema afrutado, nos vamos a referir a dulzura, ¿ok? Cuando hay ausencia de dulzura, nos vamos a referir a seco, ¿de acuerdo? Si un vino es seco, quiere decir que no es dulce. Si un vino es afrutado, quiere decir que tiene dulzura. Anoten, por favor, eso. Sumamente afrutado, no apto para crianza, o sea que no se puede guardar en una barrica. ¿Por qué? Porque tiende a oxidarse. Entonces, de alguna manera, matas este tiempo de vida que puede llegar a tener el vino. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la curva que les hice? De los vinos y de los seres vivos en general. A ver, aquí la tengo dibujada porque la dibujo mucho en las clases, ¿no? Pero es esta en general, la curva de los vinos, de los vinos en general, ¿no? Que van a pasar por un proceso de evolución. Aquí nacen, van evolucionando y llega un punto en el que están en la mejor parte de su vida y después mueren, ¿no? Por ejemplo, cuando un vino no tiene potencial de guarda, quiere decir que si nosotros le damos guarda, le vamos a dar una evolución demasiado fuerte que vamos a bajar su tiempo de vida, ¿ok? Entonces este tipo de vinos no tienen potencial de guarda porque los mataríamos. No todos los vinos son aptos para guardarse en una barrica. Y no todos los vinos, como les había contado, no tienen la potencial de guarda. Entonces la Gewürztraminer es un tipo de uva para generar vinos jóvenes, ¿no? En general. Por eso son afrutados, por eso son aromáticos y pues no son aptos para crianza. Y lo que hace es que permite producir vinos dulces, ya que esta maduración tardía hace que la propia planta genere más azúcar también, ¿ok? Entonces, cuando tenemos bastante carga de azúcar en una uva, pues vamos a utilizar la que es necesaria para la fermentación, para convertirla en alcohol, y todavía llega a sobrar un tanto para darle tonalidad dulce al vino, ¿ok? Esta es una uva que se utiliza para maridajes que son bastante complicados, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una gran potencial aromático, ¿ok? Entonces, cuando tenemos alimentos complicados, por ejemplo, como el chocolate, como alimentos ahumados, que tienen bastante sabor, pues en general matan el sabor del vino, ¿no? Y lo que se busca con el maridaje es que haya un equilibrio. Entonces, como tiene esta uva gran potencial en sabor, en aroma, no va a ser sobrepasado por el sabor de la comida, sino van a poder estar jugando ahí entre ellos, ¿de acuerdo? Cuando hablemos de maridaje, vamos a buscar siempre un equilibrio. Si hablamos de un vino fuerte, necesitamos alimentos con sabor fuerte, ¿sí? Si hablamos de vinos jóvenes que no tienen demasiada potencia, que son como más fáciles de beber, vamos a imaginar platillos, ¿sí? O alimentos que sean mucho más sencillos, que no tengan sabores tan intensos. ¿Para qué? Para que ni el vino mate a la comida, ni la comida mate al vino. Maridajes difíciles como quesos grasos, comida asiática y productos ahumados. Ok. Gewürztraminer. Híjole, me tardo mucho hablando de uvas, pero es importante. Otra uva importantísima que les voy a presentar es la Pinot Noir, ¿sí? La T no se pronuncia y es Pinot Noir. Otra uva de origen francés. Muchas de estas uvas clásicas son de origen francés. Y esta es una uva base en los vinos tintos de la Borgoña. En Francia y en general en el viejo mundo, o sea, Europa, no mencionan mucho el tipo de uva con la que están haciendo los vinos. ¿Por qué? Ellos se preocupan más por la tierra que por el tipo de uva. Pero como tienen denominaciones de origen, si recuerdan que una denominación de origen, pues requiere que utilicen materia prima en particular, ¿sí? Entonces, en la denominación de origen Borgoña, los tintos deben ser elaborados con uva Pinot Noir,
¿sí? Entonces, si ven un tinto de la Borgoña o de alguna subregión de la Borgoña, van a saber que es uva Pinot Noir, ¿sí? Es parte de la mezcla del champán, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver, pero de una vez les voy a mencionar las uvas. Por favor, anoten la mezcla del champán. Es Chardonnay, ¿sí? Ya se los había mencionado desde que les presenté la Chardonnay, pero otra vez hasta que se les quede bien claro. Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier. Ujú. Es de la familia de la uva Pinot, ¿sí? Que hacen en general que tiene una forma de pino, ¿sí? Cuando crecen, cuando el racimo está maduro. Entre sus variedades pues se encuentra la Pinot Meunier, la Pinot Gris y la Pinot Blanc, ¿sí? Son varios tipos de Pinot, hay Pinot Grillo, Pinot Blanc, Pinot Meunier, Pinot Noir, distintos tipos, ¿no? Pero cada una tiene una personalidad particular, ¿sí? Esta es una uva que tiene una maduración temprana, sin embargo, vamos a hablar ahora de la maduración temprana, ya hablamos de maduración tardía, ahora de la maduración temprana. ¿Cómo creen entonces que sea un vino que tiene una maduración temprana? Si los que tienen maduración tardía o que tardan en madurar son potentes, ¿cómo será un vino que tenga una maduración temprana? ¿Cómo se imaginan que sea el vino? ¿Alguien que levante su Son manita? más suaves. Más suaves, exactamente. ¿Eres María Fernanda también otra vez? No, soy Astrid. Astrid, No, muchas profe. gracias. Estás en lo correcto, Astrid Flores. Nos vamos a referir a vinos que son mucho más amables. Sin embargo, llega a tener a pesar de madurar tempranamente, pues tiene un gran potencial de guarda, ¿no? Es un poco contradictorio porque, en general los que tienen potencial de guarda son uvas que tienen maduración tardía. Pero en el caso de la Pinot Noir desarrolla muy rápido los polifenoles para mantener esta vida o esta vida antioxidante que tiene el vino. Entonces, a pesar de que madura tempranamente, sí tiene potencial de guarda. Son vinos en general muy amables, muy equilibrados, que no tienen tanta potencia. Hasta los colores son más tranquilos, ¿no? No son tan intensos, pero son muy bonitos. Son más vivos los colores. Van de los rojizos a los rojizos amoratados. Está padrísimo el vino y es como para gente que se está preparando a consumir vino, ¿no? Que no está acostumbrado y que poco a poco quieren probar vino. Una buena opción para iniciar siempre es la Pinot Noir. De climas fríos y es muy sensible al sol. Este tipo de uva se desarrolla mejor en climas que son fríos, ¿ok? ¿Por qué? Porque les produce quemaduras que va a bajar la calidad de la uva. ¿Por qué? Porque les estoy comentando que no tiene tanta intensidad y parte de esta intensidad la obtiene mucho de los ollejos. Entonces, si se quema la piel, pues todavía va a perder mucho más intensidad, ¿no? Pero sí son vinos aptos para crianza, para guardarse en una barrica o en una botella bastante tiempo. Ahora sí, muy bien. ¿Dudas? ¿Algo que quieran comentar hasta ahorita? ¿Vamos bien con las uvas? Ya les he presentado varias. Cabernet Sauvignon, Malbec, la Merlot, la Chardonnay, la Semillon, la Semillon, la Riesling, creo que ya se la presenté también. Vayan aprendiéndose la información importante de cada uno. Es más, yo recomiendo también que hagan como tarjetitas, ¿no? En un pedazo de papel, ¿sí? Ponen de un lado Pinot Noir, ¿no? Y del otro lado, la información importante, ¿no? ¿Qué es lo importante? Que tiene una maduración temprana, que son vinos aptos para crianza, que son la uva base de los tintos de la Borgoña, ¿no? Entonces, vayan recordando estos datos porque vienen en su examen. Por ejemplo, este tema de que es de la Borgoña, viene en su examen. Vamos a hablar entonces del vino espumoso. Hay distintos tipos en general de elaboración para hacer un vino espumoso, ¿ok? Los vamos a ver cada uno, pero el más importante es el que les voy a mencionar al principio, que es el método tradicional o también conocido como el método de Champenois, ¿sí? Se escribe Champenoise. Champenois. Este es el método que toma más tiempo, que requiere más trabajo, pero que hace los vinos espumosos de mucha mejor calidad, como en el caso de los vinos de Champagne en Francia, ¿ok? Está también, aparte, el método transfer, que es parecido al tradicional, pero tiene sus diferencias. El método de Grand Bas o
Charmat, ¿ok? O Cuvée Closet también se llama. Entonces, si yo les pregunto, ¿de qué otra manera se le conoce al método de Grand Bar? Pues se le conoce como Charmat o Cuvée Closet, ¿no? Que como lo más típico de conocer a este método es como el método de Charmat. Y ahorita vamos a ver cada uno. Y el método de gasificado, que básicamente es como de inyección de dióxido de carbono y ya, ¿no? Refresco, prácticamente. Los vinos de aguja, ¿sí? ¿Estos cómo son? En general se produce burbujas, pero no tanto como en el vino espumoso. Son burbujas residuales de pequeñas levaduras y pequeña azúcar que se llega a quedar en el vino y cuando lo embotellan, pues se genera este dióxido de carbono, ¿no? Se termina una pequeña fermentación chiquita en la botella y son vinos que tienen un poco de burbujas. Se les llaman de aguja porque generan cierto picazón, ¿no? En la boca. Como en el caso de los Petillán en Francia, los Frizzante en Italia, los Pearl Wine en América, en Estados Unidos, y los Aguja en España, ¿ok? Petillán, los que son Petillán son franceses. Son vinos de aguja franceses. Tienen burbujas, pero no tanto como un espumoso. Frizzante en Italia, los Pearl Wine en Estados Unidos, y en general los vinos de aguja en el resto del mundo y en España, ¿no? Sí los conocen. Va que va. Vamos a ver este método, el método tradicional. Está padrísimo, es increíble conocerlo y hacen los vinos espumosos de mejor calidad en todo el mundo, ¿ok? Fue perfeccionado por por el señor Pierre Perignon, ¿sí? Él era un monje benedictino de la abadía de Haute-Villers en Champagne, Francia, ¿ok? Este método es el que se emplea en la mayoría de los vinos de mayor calidad en todo el mundo. Y gracias a la denominación de origen se puede llamar champán a los vinos elaborados en esta región de Francia. Creo que ya hablamos de denominaciones de origen, si recuerdan, pues son productos específicos que vienen de una región en particular que está delimitada, ¿no? Y que tienen el clima idóneo para producir la materia prima y tienen una elaboración muy específica. Entonces, cuando hablamos de champán, hablemos de un vino espumoso que tiene denominación de origen, ¿ok? Como en el caso del tequila aquí en México, del mezcal, ya hablamos creo que del arroz de Morelos, mango ataulfo, etcétera, etcétera, ¿no? El sotol, la bacanora, ¿cómo se llama? El de Chiapas, el ámbar, todos estos son denominaciones de origen y el champán es uno de ellos, ¿ok? Entonces no se le puede llamar champán a todos los vinos espumosos, sino nada más los que tienen la denominación de origen y son los vinos espumosos más reconocidos en todo el mundo. ¿Cómo es la elaboración por método de Champenois? En general, pues es un vino que va a pasar por 2 fermentaciones, ¿no? ¿Cuáles son esas 2 fermentaciones? Fermentación alcohólica, que es la normal, como para producir un vino blanco común, tinto o rosado. Fermentación alcohólica, y después va a pasar por un proceso de fermentación carbónica, ¿ok? Alcohólica y carbónica. 2 fermentaciones. Y a veces incluyen otra, ¿sí? Que ya la vimos, que es la fermentación maloláctica. Pero esa es como decisión del enólogo si quiere incluirla o no. Hay muchos champán que sí lo llevan a cabo para darle ahí una mejor estructura con respecto a los ácidos, ¿no? Si recordamos a la fermentación maloláctica, pues es esta fermentación donde los ácidos málicos se convierten en ácidos lácticos. En un ácido fuerte, en un ácido más noble. Un vino champán puede ser hecho por el método de Champenois, puede ser monovarietal, ¿sí? Que está hecho de una sola uva, o pueden emplear varios tipos de uvas. Va a depender igual de lo que quiera obtener el enólogo. Entonces se pueden utilizar uvas tintas, solo uvas blancas, o una mezcla de entre blancas y tintas, como en el caso del champán, ¿sí? Que ya les había comentado las uvas. Chardonnay, que es blanca, Pinot Noir, que se los acabo de presentar, que es tinta, y Pinot Meunier, que también es tinta. Anoten esta información que les voy a dar. Para elaborar un champán que se denomine Blanc de Blancs, principalmente va a estar hecho con uvas blancas, primordialmente la Chardonnay.
¿Ok? Blanc de blancs. Se los voy a poner en el chat. Esto es muy, muy importante. Blanc de blancs, elaborados con uva Chardonnay. Apréndanselo, ¿sí? Por favor. Blanc de blancs. Blanc de blancs. Blancs. Blanc de blancs es Chardonnay. ¿Ok? Blanc de blancs es Chardonnay. Y cuando nos refiramos a un Blanc de noirs, nos vamos a referir a las uvas tintas, ¿ok? Que es la Pinot Noir y Pinot Meunier. Blanc de Blanc, Chardonnay principalmente, a lo mejor pueden incluir otras uvas blancas, pero principal la Chardonnay. Y Blanc de Noir, solo uvas tintas, principalmente la Pinot Noir y Pinot Meunier. Esa información ya la tienen así aprendida. Hay otros vinos que tienen denominación de origen también hechos por el método Champenois, como en el caso de los vinos cava, ¿ok? Estos vinos cava son espumosos, son como el champán, pero de España, ¿ok? Sí, o sea, el champán es para los franceses como el cava es para los españoles. Aquí tengo uno. A ver, se lo voy a enseñar. ¿Sí? Este es un vino espumoso cava. ¿Sí ven? Quiere decir que tiene denominación de origen española. Y si se topan con un cava o con un champán, sabemos que están hechos por el método tradicional. Ok, ¿cómo se va a llevar a cabo la elaboración de este vino? Primero vamos a hacer la obtención de un vino base. ¿Qué significa esto? Vamos a obtener prácticamente un vino blanco, de baja graduación alcohólica, pero vino blanco en general, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a vendimiar la uva. En el caso de los cava y en los champán, la vendimia forzosamente lo dicta la denominación de origen, que debe ser una vendimia manual. Recuerde que las vendimias manuales van a generar vinos de mejor calidad. Se va a llevar a cabo la recepción de las uvas en la bodega. Las uvas blancas y las tintas se reciben por separado, se escogen, se quitan hojas, se quita basura que llegue a tener, cualquier cosa, o algún racimo que no se encuentre bien maduro, o que tenga que esté podrido, que tenga algún defecto, o que no cumpla simplemente con la calidad, ¿no? Después se va a llevar a cabo un despalillado, ¿sí? Vamos a retirar este raspón que tiene el racimo, para quedarnos solamente con la uva en general. Vamos a prensar las uvas para obtener el jugo, ¿sí? Y es cuando le vamos a agregar sulfitos. Acuérdense de los sulfitos, que son importantísimos, ¿sí? O también conocido como anhídrido sulfuroso. Por ejemplo, eso también viene en su examen. Anhídrido sulfuroso, sulfitos, SO2. Ya tenemos el jugo, ¿sí? Después lo vamos a desfangar. ¿Qué es desfangarlo? Quitarle estas partes sólidas, que se quede más limpio el vino, ¿sí? ¿Por qué? Como por el método general de gravedad, ¿sí? Que se vaya todo precipitando con la temperatura controlada para que no se oxide el vino, y se vaya todos los sedimentos hacia el fondo. Y vamos a pasarlo a que haga su fermentación alcohólica, ¿ok? Aquí donde las levaduras, ¿sí? Se van a comer al azúcar y van a generar el alcohol. Eso es el vino base, ¿no? Es prácticamente un vino blanco común, ¿ok? Se puede hacer con uvas blancas, uvas tintas, lo que quieran, pero no hay vinos tintos espumosos en general. ¿Por qué? Porque la tanicidad que tienen los vinos tintos no es muy agradable con la espuma, ¿ok? Con esa sensación de efervescencia. Entonces, los únicos vinos tintos que hay espumosos son muy dulces. ¿Para qué? Para tapar esta tonalidad desagradable, como en el caso de los Lambrusco, ¿sí? Que son vinos tintos espumosos. Entonces, ya tenemos nuestro vino base.
y vamos a hacer una fermentación, ¿sí? De este vino, que en general va a durar poco tiempo, ¿no? Aproximadamente unos 10 días, como a lo mejor unos 15 máximo, pero no creo que más, ¿sí? A una temperatura controlada de entre 10 a 13 grados centígrados, ¿ok? Cuando tenemos varias uvas para un solo vino, vamos a hacer la fermentación de estas uvas por separado, ¿no? Una fermentación para la Chardonnay, una fermentación por separado para la Pinot Noir, otra fermentación por separado para la Pinot Meunier. Cuando son varias uvas, se fermentan por separado, igual por un tiempo de 10 días cada una, simultáneamente, a una temperatura de entre 10 a 13 grados centígrados. Y ahora sí, ya tenemos nuestro vino base, ¿ok? Ya tenemos nuestro vino tranquilo, común. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que pase por, si queremos, puede pasar por una fermentación maloláctica, ¿ok? Si queremos. Si no queremos, de una vez nos pasamos a la fermentación carbónica, ya para hacerlo espumoso. ¿Qué vamos a hacer? En una botella de vidrio grueso, vamos a meter el vino base, ¿ok? Vamos a hacer, ya sea que queramos que sea de una sola uva, como en el caso de los Blanc de Blancs, que sea Chardonnay, por ejemplo, pues metemos. Si queremos que sea de varias uvas, aquí ya le vamos a meter la cantidad correspondiente que nosotros deseemos, ¿no? A lo mejor quiero 30% Chardonnay, 40% Pinot Noir, y ¿cuánto queda? 30% de Pinot Meunier, ¿no? O van a estar jugando el enólogo con esas cantidades para obtener lo que él desea en el vino, ¿no? Que tenga complejidad, que tenga equilibrio, que tenga acidez, que haya en general lo que él desea en boca, ¿no? Él es el autor del vino, recuérdenlo. Entonces pueden hacer una mezcla, o sea, un ensamble o copage, ¿sí? Y va a determinar la proporción de estas mezclas de uvas, o puede ser de un solo vino en general, ¿no? Entonces tenemos el vino base en la botella, lo agregamos. Le vamos a añadir un licor de tiraje, ¿ok? Este proceso en realidad se llama tiraje, o tirage en francés, que es donde proviene el método. ¿Qué es el licor de tiraje? Es una mezcla de vino base donde vamos a disolver azúcar y levaduras. Ajá. Azúcar y levadura las vamos a disolver en vino base. Y se lo vamos a agregar este licor de tiraje al vino base que se encuentra en la botella y lo vamos a tapar con una corcholata como las que vienen en las cervezas. Lo tapamos. Tenemos vino base, licor de tiraje. ¿Qué es el licor de tiraje? Anótenlo, por favor, importantísimo. Vino base, vino general, donde vamos a disolver azúcar y levaduras. Y ahora sí, va a pasar a lo que es la fermentación carbónica. Esta fermentación carbónica del método Champenois se caracteriza porque es en una botella. Las características de esta fermentación. Se lleva a cabo en una botella de vidrio grueso porque debe de soportar bastante presión. Que en general una botella de 750 mililitros va a generar alrededor de 6 atmósferas de presión. También anoten eso. Una botella de 750 mililitros estándar, ¿sí? En la fermentación carbónica va a generar 6 atmósferas de presión aproximadamente. Es muchísima presión. Es por eso que las burbujas son muy finitas y son muy continuas en este tipo de vinos y es lo que denomina su calidad. ¿Ok? ¿Qué va a pasar aquí en la fermentación carbónica? Estas levaduras se van a comer al azúcar que le pusimos, ¿sí? Y va a transformarlo en un poco de alcohol, pero primordialmente en dióxido de carbono, o sea, CO2. La cantidad de azúcar que agreguemos va a determinar la dosis que se va a generar de gas carbónico. ¿Ok? O sea, se va a generar presión. Para generar una atmósfera de presión, ¿sí? En el vino, requerimos aproximadamente de 4 gramos de azúcar. Entonces, si una botella estándar normalmente tiene 6 atmósferas, vamos a utilizar prácticamente para una botella de 750 mililitros,
pues 24 gramos de azúcar para generar 6 atmósferas de presión. ¿Ok? Aquí se va a llevar a cabo toda esta fermentación en la botella. Aumenta el grado de alcohol, se genera el dióxido de carbono. Y el licor de tiraje con respecto a la cantidad de azúcar que tenga, va a generar por cada 4 gramos de azúcar una atmósfera de presión. ¿Ok? Y al final, después de la fermentación, estos vinos que tienen proceso de método tradicional o champenois, van a tener 6 atmósferas de presión. Vamos claros hasta ahorita, ¿no? Ok. Esta botella que tiene todo esto, que tenemos el vino base con el licor de tiraje, la vamos a meter a una cava, ¿sí? A que lleve a cabo este proceso de fermentación carbónica y mientras más lento sea este proceso, de mejor calidad va a ser el vino. ¿Por qué? Porque va a tomar mucha más complejidad. Los aromas van a ser más complejos, ¿no? ¿Cómo es el aroma complejo de un vino espumoso? Pues como está en contacto con mucha levadura, o sea, con las lías, pues va a tomar tonalidades como a pan, ¿no? Como a masa de pan, como un brioche. Puede ser aromas tostados como de frutos secos, a nueces tostadas, almendras, avellanas tostadas. Dan este tipo de aromas, este tipo de método, ¿ok? Y mientras más tiempo tarde en llevarse a cabo, más complejo se vuelve, ¿ok? Para el champán mínimo debe estar 15 meses en este proceso que se llama enrimado. Por favor, anótelo. Enrimado, lo meten a la cava, a que se lleve el proceso de fermentación y se termina. O sea, se termina el proceso y se queda ahí otro rato. Y para el champán mínimo deben ser 15 meses para un champán común. Para un champán que es denominado milésimé, que os voy a anotar en el chat. Ahorita te lo digo, Jordi. Para un milésimé, mínimo 3 años. Milésimé. Tres años enrimado, ¿ok? Que va a pasar aquí en la cava. Ahora sí, Jordi dice, ¿qué dijo que era licor de tiraje? Licor de tiraje, vino base, más azúcar, más levaduras. Y con eso vamos a hacer la fermentación carbónica. Vamos a generar la espuma del vino. Vino base, azúcar y levaduras. 4 gramos de azúcar para crear una atmósfera de presión. Una botella de vino hecho por el método tradicional o champenois tiene 6 atmósferas de presión aproximadamente. Es mucha presión. Por eso la calidad de la espuma es muy fina. ¿Ok? Entonces se depositan estas botellas a enrimarse por cierto tiempo. Para el champán mínimo 15 meses, para un champán milésimé mínimo 3 años y para un cava mínimo debe estar 9 meses. ¿Ok? Dependiendo del champán, va a ser la calidad del champán, va a ser también el tiempo que pase, ¿no? Porque el mínimo es como de 12 meses, ¿no? Pero, pues el enólogo dice, no, ¿sabes qué? Quiero que tenga más, que esté más sabrosón, ¿no? Que esté más complejo, que tenga aromas deliciosos. Lo voy a dejar otro ratito ahí en contacto con sus lías. ¿Qué son las lías? Las levaduras muertas. Hacen su chamba y se mueren después, ¿ok? Mientras más lento fermente, mejor es el producto. Y aquí están las lías, se van precipitando a a la parte inferior de la botella. ¿Y qué tenemos que hacer? Retirarlas. Hay que quitar esas lías, porque de lo contrario el vino espumoso sería turbio. Sería como atoloso, así como si le agregáramos leche. Hay que limpiar el vino. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Mucha atención. Va a pasar por el proceso de remoage o removido. ¿Ok? El proceso de remoage o removido es parte del método tradicional. Se puede hacer de manera manual, como se ha hecho desde hace muchos siglos, o pues hoy en día ya lo pueden hacer de manera mecánica, ¿no? A donde están aquí, se pone un montonal de botellas y poco a poco se va llevando el removido de estas lías. Pero la manera tradicional, la manera ancestral de este método,
es colocar las botellas en estos tablones que tienen huecos llamados pupitres. Anotarlo también. ¿Qué son los pupitres? Son estos tablones con huecos para realizar el remouage de los vinos que pasan por método tradicional. Ajá. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? En las cavas van a estar, ya pasaron por este proceso del enrimado, donde se llevó a cabo la fermentación carbónica, y ahora van a remover las lías muertas. ¿Por qué? Porque si no, el vino sería turbio. Y queremos un vino bonito, queremos un vino transparente, queremos un vino que refleje sus colores bien. Entonces hay que limpiarlo, quitarle esas lías, y lo vamos a hacer por el proceso de remouage. Metemos la botella en estos pupitres. A ver. Véanme aquí tantito. Acá. Vamos a meter las botellas en los pupitres, ¿no? Aquí están las lías en la parte inferior. Las botellas no se van a mover mucho. Siempre van a estar así en esta posición. ¿Para qué? Para que no se mezclen las lías. En el cabo de entre 21 a 28 días, a veces 30, a veces 29, a veces 27, dependiendo del enólogo, pues es lo que se vaya a querer tardar, ¿no? Vamos a darle cuartos de vuelta a la botella, ¿sí? Una cada día, un cuarto de vuelta cada día, y poco a poco la vamos a colocar más verticalmente, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Vamos a hacer que se agiten las lías, que termine de dar así lo último que pueda aportar al vino, y poco a poco se van a ir precipitando hacia la boca de la botella, ¿ok? Se van a ir para acá. Al final de este proceso de remouage, la botella queda prácticamente así y las lías quedan en la boca de la botella. ¿Vamos bien? Ok. Remouage. De entre 21 a 28 días, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero en general es esto, ¿sí? Medias y cuartos de vuelta todos los días. Una persona lo está haciendo cada botella, una por una, una por una, una por una, una por una, y la va colocando de manera cada vez más vertical. ¿Qué va a pasar aquí? Las lías, les comento, van a soltar lo último, ¿no? Le van a dar el último toque de aromas. Y al final se van a precipitar todas las lías a la boca de la botella. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a degollar la botella. Vamos a pasar al proceso de degüello. Vamos a quitar esta corcholata que pusimos, provisional, y por la misma fuerza... perdón. ¿Cómo se lleva a cabo? Vamos a congelar la boca de la botella sumergiéndola en solución salina. Ajá. Ya congelado, se van a congelar la parte de las lías. Se va a hacer un tapón. ¿Sí? Vamos así con ¿sí? Como si estuvieran abriendo una cerveza. Quitar la corcholata y las lías van a salir disparadas por la presión del propio vino. ¿Sí? ¡Pum! En este proceso, se liberan las lías, se limpia el vino, ya no las tenemos dentro de la botella. Y ahora, pues también se pierde un poco de vino, ¿no? Vamos a tener que rellenar la botella. ¿Con qué la vamos a rellenar? Con otro licor, ¿sí? Llamado licor de expedición. Anótenlo, por favor. Licor de expedición. Tenemos el licor de tiraje para llevar a cabo la fermentación. Ya pasó la fermentación. Ya se murieron todas las lías. Ya las removimos. Ya la degollamos. La congelamos, la degollamos. Se pierde un poco de vino y lo vamos a sustituir con un licor de expedición. ¿Qué es el licor de expedición? Por acá está. Mira, aquí están las lías, ¿sí? Ya congeladas. Destapas la corcholata. ¡Pum! Salen volando. Ok, ahí están, congeladas. Y el vino ya está limpio. Se pierde algo de vino, vamos a rellenarlo con licor de expedición. ¿Qué es? Es vino espumoso con azúcar. Ajá, licor de expedición, vino espumoso más azúcar. Dependiendo la cantidad de azúcar, va a ser la clasificación por dulzura que llega a tener este vino. ¿Ok? Dependiendo de la cantidad de azúcar que agreguemos al licor de expedición, va a ser la clasificación. Por ejemplo, ¿ok? Los Brut Nature solamente es una clasificación para los vinos cava.
son los que tienen menor azúcar en general, que va a tener de 0 gramos de azúcar a 3 gramos de azúcar, o sea, muy poquita azúcar, casi nada. Nomás hay un toquecín para reavivar los aromas frutales, ¿no? Un extra brut, anoten toda esta tabla porque prácticamente todas se las voy a preguntar. Un extra brut, ¿cuánto tiene? El Brut Natur solamente es para los vinos cava, como el que los acabo de enseñar hace un rato, ¿sí? Que son los que tienen denominación de origen española. Un extra brut tiene de 0 a 6 gramos, ¿ok? Un brut, que son así como los vinos espumosos más elaborados, los brut, van de 6 gramos de azúcar a 12 gramos, ¿ok? Después los extra dry, de 12 gramos a 17 gramos, y después ya van los que son así como más dulzones, ¿no? Los sec, de 17 a 32 gramos, los demi-sec, que es como semiseco, que ya no es seco, sino más dulce que seco, demi-sec de 32 a 50, y los denominados doux, o dulce en español, doux en francés, dulce en español, que tienen más de 50 gramos, o sea, cosas bárbaramente dulces. Que no se lo recomiendo porque imaginen tanto trabajo que cuesta hacer este vino, que es muy elaborado, si se dan cuenta, es mucho de tradición, y que todas estas características que se generan en el trabajo lo cubramos con azúcar, o sea, no, yo siempre les voy a decir eso hasta que me muera. No consuman mucho vino dulce, ¿sí? Se pierden de muchas otras cosas hasta que nada más el azúcar lo tapa, ¿ok? Quitémonos ese estigma de mexicanos de consumir muchas bebidas dulces. Son ricas, yo lo entiendo. Pero también es bien rico probar un vino que tenga otras características, que tenga acidez, que tenga tanicidad, que tenga amargura incluso, ¿no? Y este equilibrio hace experiencias increíbles con la comida, que en general con nosotros como profesionales de la gastronomía es algo que nos interesa, ¿no? La experiencia al comer, ¿no? ¿Ok? Entonces, licor de expedición, vino más azúcar. Depende de cuánto azúcar le agreguemos por litro, va a ser la clasificación. ¿Ok? Por ejemplo, este cava es un Brut Natur. Ahí dice la etiqueta, Brut Natur. ¿Cuánto tiene? Tiene bien poquita azúcar, casi nada, ¿no? Casi nada. Máximo 3 gramos de azúcar. Solamente los cava pueden ser denominados Brut Natur. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Vamos claro? Voy a intentar ir como despacito para que quede bien entendido ese tema que es importante. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Cualquier duda, levanten su manita, ¿eh? Bueno, prendan su micrófono porque no estoy viendo el chat. Sale, pues, ya se hizo el vino, ya por fin, ya terminamos con esta chambota, ¿no? Que tarda bastante tiempo en general para estos vinos que son denominados vinos hechos por método tradicional o champenois. Vamos a encorcharlo. El corcho es diferente a los del vino tranquilo. ¿Por qué? Requiere ser más grueso y requiere tener bastante fuerza para soportar estas 6 atmósferas de presión. Entonces es un corcho mucho más grande que se va a comprimir para insertarlo dentro de la botella y que soporte esta presión. Y para que no salga disparado le van a colocar una canastilla o también llamado bozal. Como miren. Bueno, este tiene un poco de vidrio aquí. Fue un corcho que degollé con una espada. Les platico rápidamente así como es este método, ¿no? A Napoleón, que era un gran amante de los vinos y particularmente era amante del champán, pues él siempre le gustaba descorchar sus botellas de champán, como tenían bastante presión, dándoles un golpe certero con su sable. ¡Pam! ¿Cómo lo hacían? Todas las botellas, ¿sí? Al ser elaboradas tienen una costura, ¿sí? Sí, tiene una pequeña línea muy delgada, que es la parte más frágil de la botella, ¿ok? Entonces lo que hacía es, con su espada, pegarle exactamente a la altura del gollete. Este es el gollete.
Ajá. La boca de la botella. El gollete exactamente es este, y este es el cuello, ¿no? Entonces le pegaba, ¡pah! Y sale volando el corcho y queda así, se corta el vidrio. ¿Ok? Porque tiene muchísima presión. Está padrísimo, ¿no? Entonces, es demasiada la presión que puede romper el vidrio. Sin problemas, ¿eh? Ya se encorcha y se le coloca pues, la etiqueta y se le coloca una cápsula, ya sea de estaño o de otros materiales, para protegerla del polvo, que recuerden, pues es un alimento, debe estar con mucha higiene, protegerla del exterior, ¿no? Algunas marcas reconocidas de champán, ¿no? La clásica Moet Chandon, la que está en medio, ¿no? Esta es la etiqueta. ¿Qué dice ahí? Champán. ¿Y qué denominación tiene de dulzura? Que es Bru, ¿sí? ¿Cuánto tiene de alcohol? 12% de alcohol. En general van a tener eso, ¿no? Louis Roder, ¿sí? Dom Perrier, Dom Perignon, ¿no? El que fue el creador del método de Champenois. Hay un champán que lleva su nombre. Que en este caso, el Dom Perignon, pues es un champán del tipo milésime. ¿Ok? Anoten esto, por favor. Los milésime o los vintage, ¿sí? Son lo mismo. Son los únicos champán que tienen una añada, que le especifican el año de la vendimia. ¿Por qué? Porque los otros... ¿Mande, perdón? Los nombres? ¿Me podrías repetir los nombres de los Sí, dos, aquí por está, favor? mira. ¿Sí se ve en mi pantalla? Milésime y vintage. Ah, ok. ¿Sí? Si nos topamos con estos vinos que tengan estas especificaciones en la etiqueta, quiere decir que la vendimia de esas uvas, pues es la misma. O sea, que se hizo con una sola uva y que es del mismo año. Porque con la demás se puede hacer en los copage mezclas de vinos de diferentes años. Ah, ¿Ok? ok. Gracias, profe. Sí, de nada. Eres Jordi, ¿verdad? No, Carlos. Ah, perdón, Carlos. Ok. Entonces, con las otras ven que hacen los copage y le ponen lo que le vayan queriendo agregar el enólogo, ¿no? Lo va a estar probando y cuando, creo que ya está bueno, puede hacer mezclas de distintos años incluso. Entonces, por eso no tienen añada, excepto los que son denominados milésime o vintage. En este caso, por ejemplo, fue elaborado en el 2004. ¿Ok? Esto es bien importante que lo sepan. ¿Tienen alguna duda? Vimos la elaboración de vinos hechos por el método Champenois. ¿No? Vámonos entonces. No, todo bien. Perfecto, Profe, perfecto. ¿Sí? una pregunta. A ver, Bueno, es con respecto al corcho, pero no sé si tenga que ver. Es de que acuerdo. sé los tipos de corcho que son los colmatados y los que son aglomerados, pero no sé cuál es la diferencia y si tengan que ver mucho. Sí, te Me la la- explico rápido, Deyanira. Vamos a ver una clase donde vamos a hablar de corchos, de botellas, de etiquetas y todo eso. Pero rápidamente, para despejar la duda de Deyanira, un corcho en general está hecho de una corteza de un árbol llamado alcornoque. Ujú. Que tiene la porosidad lo suficientemente pequeña para protegerlo del oxígeno, pero a la vez alimentar al vino con micropartículas de oxígeno. ¿Por qué? Porque es poroso. Entonces, Deyanira nos habla de un corcho que es colmatado o que es comprimido, ¿no? Que es que en general es corcho picadito, que lo van a picar, y que lo van a comprimir. ¿Ok? Pero ¿qué lo hace colmatado? A la parte que va a estar directamente en contacto con el vino, no es una parte picada, sino es una parte de corteza entera. ¿Ok? A ver, déjame ver si tengo aquí corchos. Es que los guardo en una caja porque luego me estorban. Ajá. Pero este es de aglomerado. Si ven, pues es completamente aglomerado. Todo está picado y está comprimido. Pero los colmatados tienen una parte, la que está en contacto con el vino, que no está picado, sino es puro corcho entero. ¿Ok? Esa es la diferencia entre un colmatado y un aglomerado, de Yanira. A ver, este. Este es colmatado, pero no creo que se vea.
Si ven por arriba, se ve como picadito. Y abajo está entero. ¿Ok? Esa es la Sí, diferencia. profe. Está bien, gracias. Perfecto. De nada. Vamos a ver, método transfer. ¿Ok? Esta también es un método que se lleva a cabo en una botella. La segunda fermentación, la carbónica, la vamos a hacer también en una botella. Pero el tiempo es mucho menor. Nada más vamos a dejar que se haga la fermentación y que allí agarre un poquito sí, de complejidad y ya. Pero es poco tiempo. Mínimo 2 meses en el enrimado. Ajá. En este método no hay operación de removido ni de degüelle. ¿Cómo le van a quitar las lías entonces? Lo van a meter en un tanque de acero, se va a clarificar y se va a filtrar. ¿Sí se acuerdan cómo es el proceso de clarificado? ¿Quién me lo explica? ¿Quién me lo recuerda? Nos lo recuerda, híjole, parece que estoy yo solito aquí. ¿Quién, quién recuerda qué es clarificar el vino? Lo vimos la clase pasada. Y lo filtra. Filtro, pues pasa por un filtro. ¿Pero qué es clarificado? ¿Qué se usa? ¿Es cuando quitan los ollejos, profe? Cuando quita los ollejos es cuando es un desfangado. ¿Ok? Es parecido, pero estamos quitando como distintas cosas. ¿Ok? Dice que se le pone claras de huevo, suero de leche o bentonitas que Correcto. aglutinan lo más pesado y limpian el vino. Muchas gracias, Abdías. Es exactamente, vamos a limpiar el vino como agregándole ya sea claras de huevo, batidas a punto de turrón, suero de leche o lo más clásico, las bentonitas, que es un tipo de arcilla que le agregamos que va a ayudar a que todo se precipite en el fondo del tanque. Entonces se va a crear un fango, como en el proceso de desfangado que nos dijo Irving, si no me equivoco, y pues se va a limpiar el vino, ¿ok? Y después pues, lo filtran y ya así se deshacen de las lías. Pero pues no es lo mismo que en el proceso de Champenois, ¿no? Por acá. Es muy útil para rellenar espumosos de botellas más pequeñas, ¿sí? Aunque sean champán, las botellas de chiquitas, pues pasan por este método de transfer. O que también son más grandes, ¿no? Hay unas botellotas así enormes, bárbaras, de 5 litros, 10 litros, 8 litros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se utiliza mucho para esto. Ahora sí, transfer, ¿cómo está hecho? Igual en botella, pero no pasa por un removido ni por un degüelle. Lo limpian de distinta forma. Ajá. Ahora, vamos a ver otro importantísimo, método Charmat, que también se le conoce como Grand Ba o Cuvée. Ajá. Se los comenté al principio. Este tiene origen en la segunda mitad del siglo XIX. Sí, ha sido varias veces modificado por los italianos, que es quien más los utiliza. Sí, este tipo de vinificación por el método de Charmat son los italianos los que hacen más vinos con este tipo de método. Y el autor del método es el francés Jean-Eugène Charmat. De ahí viene el nombre, ¿no? Del método, del apellido de este señor francés. Jean-Eugène Charmat, que en 1907 es quien perfecciona el método. Ujú. Permite una producción de vinos en menos tiempo que en el caso del método tradicional, ¿no? Pero obviamente no alcanza la calidad del método tradicional, son vinos como más de manera industrial, pero que tienen buena burbuja y todo, pero no son tan complejos como uno hecho por el método tradicional. Sin embargo, se obtienen vinos más afrutados y con menor presencia de levadura, ¿sí? ¿Cómo se lleva a cabo? Igual, vamos a obtener un vino base. ¿Cómo vendimiamos? Vamos a despalillar, a desfangar, a prensar y a todo, ¿no? Lo que ya sabemos cómo se obtiene un vino base, ¿no? Pasa por la primera fermentación alcohólica, los azúcares se convierten en alcohol y ya, se hizo vino. Después, ¿qué vamos a hacer? Al vino base, en esta ocasión lo vamos a meter a un tanque de acero inoxidable que se va a encontrar cerrado a presión. Le vamos a añadir el licor de tiraje. ¿Quién me recuerda qué es el licor de tiraje, por favor? Que alce su manita. Ya se los mencioné. Apréndanselo ya. Licor de tiraje. Profe, Valeria, perdón. Ajá. dicen que si puedes regresar por favor la diapositiva un momento. Ah, sí. Mientras que me dice que es licor de tiraje. Era lo de el... Es lo que yo
Soy el azúcar. Es vino base más levaduras más azúcar. Muchas gracias. ¿Quién me lo dijo? Valeria. Muchas gracias, Valeria. Es lo que vamos a agregar al vino base para hacer la fermentación carbónica. Pero en el caso del champenois se hace en botella y en el método de Charmat se hace en un tanque de acero inoxidable. Se hace ya en grandote, ¿no? Ok, ya. Sí, ya puedo cambiar. Sí, de esto anoten que Sí, profe. esto, ¿no? El autor, Jean Charmat. Ok, eso es lo importante de esta lámina. A ver. Ya tenemos el vino base, ya le añadimos el licor de tiraje. Va a pasar ahora por la segunda fermentación, que es la fermentación carbónica. Puede previamente pasar por una fermentación maloláctica, es también decisión del enólogo. Casi no, pero sí llega a suceder, ¿no? Se deja fermentar entre 10 a 15 días para llevar a cabo la fermentación carbónica, ¿ok? Y ahora, ya que se terminó la fermentación carbónica, ya que tenemos las burbujitas y todo sigue cerrado bajo presión. Se va a remover con paletas dentro del tanque las lías que se encuentran al fondo. Las van a mover para que suelten aromas, para que suelten toda la complejidad posible. ¿Por qué? Porque tarda menos tiempo. En el caso del tradicional lo dejamos ahí meses y meses y meses, ¿no? A que agarre potencia. Acá, pues le ayudamos, ¿no? Lo mezclamos para que tenga ahí algo también de complejidad. Pero no es lo mismo. Obviamente no es lo mismo. Ya después, lo vamos a pasar a otro tanque donde lo vamos a clarificar con la temperatura controlada a 2 grados centígrados. Y en esta parte se limpia, se filtra igual. Y se le va a añadir el licor de expedición, ¿ok? Otra vez, que es vino base más azúcar. ¿Para qué? Para darle la clasificación de dulzura, que ya la vimos. Lo vamos a embotellar, también le van a poner el corcho, le van a poner bozal, le van a poner cápsula, ¿sí? De estaño, el papel que lleva afuera y listo. Ya tenemos método por el método de Charmat, método espumoso por el método de Charmat. Anotar esto, por favor. ¿Qué vinos se elaboran con el método de Charmat? Vinos espumoso Asti, italianos, Asti, y vinos espumosos italianos Prosecco. Principalmente esos dos son los que se hacen con el método de Charmat. ¿Puede repetir, profe, por favor? Claro que sí, aquí están las etiquetas. Son los vinos Asti, italianos, y los vinos Prosecco. Asti y Prosecco. Si nos topamos con estas botellas, sabemos que está hecho por el método de Charmat. En general son vinos de menor costo, pues tienen todavía la presión importante de un vino espumoso, pero no tiene tanta complejidad, ¿no? Es un vino como, sí, o sea, no va a ser tan costoso como un champán, pero podemos seguir tomando vinos espumosos, ¿no? Obviamente el champán es como para las mejores ocasiones. Depende también de la calidad del vino, ¿no? Para el fin de año y para las bodas y para si ustedes se gradúan, pues van a brindar con una botella de champán. Y si nada más quieren así como para una comidita, pues, o para una fiesta de 150 personas, imaginen comprar champán para todos. Pues es carísimo, ¿no? No todos tenemos esa facilidad económica, pues porque no podemos seguir probando vino espumoso, ¿no? Cómprate un Prosecco. Ok. No quiere decir que sean malos, ¿no? Pero son distintos. Ya tenemos método de Charmat, ¿no? Diferencias entre el método de Charmat y método champenois. La principal, anótenla, por favor. Champenois, la fermentación carbónica se lleva a cabo en la botella. Y Charmat, la fermentación carbónica se lleva a cabo en un tanque de acero inoxidable. ¿Va? Ok. ¿Puede repetir? Sí. Otra vez. Champenois. La fermentación carbónica se lleva a cabo en una botella. ¿Sí? Son miles de botellas que van a estar haciendo método tradicional o champenois. Método de Gramba o Cuvée o Charmat. Se hace la fermentación carbónica, pero en un tanque de acero inoxidable.
Esas son las principales diferencias. Hay vinos espumosos, por ejemplo, aquí en México, que no tienen denominación de origen, pero si dice que está hecho por el método tradicional, pues es el mismo método con el que se hace el champán, ¿no? Es un método de muy buena calidad, pero no tiene denominación de origen, ¿no? Si se topan con un champán o con un cava, sabemos que son vinos espumosos que tienen denominación de origen. Son importantísimos, son de gran calidad. ¿Ok? Si nos topamos con un astio, con un prosecco, sabemos que están hechos por el método de Charmat. Ok. Y los gasificados, pues, ¿qué es? Inyectarle dióxido de carbono al vino, ¿no? Son los que tienen, sí, de menor calidad, son como para hacer clericot, ¿no? O sea, para ponerle la torre al vino, no son de gran calidad, son dulces en general, no son muy buenos, pero hay vino para todo, ¿no? El tamaño de la burbuja es muchísimo mayor. Cuando hablamos de vinos espumosos de calidad, nos vamos a referir que en boca, en copa, perdón, van a liberarse las cadenitas así continuas de burbujas, ¿sí? Mientras más pequeña y más continua sea la burbuja de un vino, es de mejor calidad, ¿sí? Cuando nos tomamos con un vino gasificado, simplemente le inyectan así gas, como si fueran refresco, son unas burbujotas así enormes, ¿no? Serían exactamente los más comerciales, y no, te digo, no también no quiere decir que sean malos, pero son para distintas cosas, ¿no? A ese sí ya puedes hacer un clericot y ya. Hay personas que les fascina eso. Está bien, ¿no? En gusto se rompen géneros. Pero ¿para qué comprar un champán para hacer clericot? Imagínense qué barbaridad, ¿no? ¿Cuánto trabajo hay detrás? Ya lo vimos. ¿Cuánto tiempo dedicado al champán? Y que le pongan jugo de naranja, pues bueno, cada quien, ¿no? Pero no me lo imagino. Valeria Saray. Profe, ya tengo una duda. En Ok, cuestión de, bueno, cuando ocupamos vino para cocinar y todo eso, ajá. ¿vale la pena invertir en una muy buena botella, para una ocasión especial o bueno, porque se va a cocinar, entonces no sé qué tanto afecte esto al vino o también con los de Tetra Pak y todo eso, pues puede quedar bien, entonces no sé ahí. Exactamente, Valeria. La verdad es que para cocinar no es necesario invertir en un gran vino. Cuando tú inviertas en un gran vino es porque lo vas a aprovechar solito, ¿no? Así tal cual como viene de la botella. No va a requerir ni que le pongas ahí ni uvitas, ni zarzamora, ni nada, ¿no? Solito el vino. ¿Por qué? Porque ya se ha trabajado mucho para obtener esos vinos. Por eso, mientras más trabajo, es más costoso, pero más complejo a la vez, ¿no? Entonces obtienes otra experiencia que si, imagínate, le agregas otra cosa, pues no. Entonces para cocinar, pues lo que tú nada más es darle un toquecito de sabor, ¿no? Para eso están hechos estos vinos precisamente los que tú me cuentas, de Tetra Pak. Hay vinos baratísimos, ¿no? De 70, 80 pesos. Hay unos que... Yo he comprado vinos hasta de 40 pesos, ¿no? Bueno, en oferta y todo. Este que pues tienen, por ejemplo, ese propósito, ¿no? Tú puedes hacer una reducción de vino tinto con ese tipo de vino. ¿Para qué gastar 1,000 pesos en una botella y echárselo a la comida si lo que nada más necesitas es un poco de sabor, ¿no? A lo mejor, dependiendo, si le pones un poco de vino complejo, vas a tener un platillo más complejo también, ¿no? Sí es obvio eso. Pero, en general no siempre es como protagonista el vino en la comida, ¿no? Directamente para cocinar, sino el vino por sí solo. Entonces, como tú dices, Valeria, lo mejor es como no invertir tanto. Podemos comprar un Tetra Pak, podemos comprar un vino, de estos California, ¿no? ¿Qué más hay? Hay unos españoles, Don Simón, que son baratísimos y cumplen ese propósito. Y ya los buenos los reservamos para probarlos ya solitos, ¿no? Para acompañar un buen platillo. Gasificados, va. Ya tenemos ya los vinos espumosos, ¿no? Ya vimos método Champenois, método Charmat, método Transfer y método gasificado. Ya los conocemos, ya sabemos cómo se hacen los vinos espumosos. Ahora, les pregunto, ¿te acuerdan hace un rato la pregunta que les hice? ¿Quién me recuerda la clasificación de las bebidas alcohólicas? Está en alcohólicas, no alcohólicas y las Ajá. alcohólicas en destiladas y fermentadas. Perfecto. Perdón. Irving. No. ¿Kevin? Irving.
Irving, muchas gracias, Irving. Destiladas y fermentadas. ¿Quién me regala, por favor, ejemplos de destiladas? Tequila. Tequila. ¿Cuál más? El mezcal. 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 Ok. Vodka. Ron. Ron. Cada uno tiene una materia prima en específico para realizarse, ¿no? Si hacemos tequila, ¿con qué lo hacemos? Con agave azul. Agave azul, tequilana, Weber en específico. Si hacemos whisky, ¿con qué hacemos el whisky? Carlos, ¿tienes prendido tu micrófono? ¿Tú nos vas a decir? Ah, no. Ah, ok. ¿Quién Perdón. me dice con qué se hace el whisky? ¿No? Con cereales. Cereales, ¿no? Cebada, trigo, centeno, maíz, puede ser, ¿no? Como en el caso del whisky americano o el bourbon, con maíz, ¿no? ¿Con qué hacemos el ron? Con caña, ¿no? ¿Con qué hacemos otro importante? El brandy. ¿Con qué hacemos brandy, chicos? ¿Nadie aquí consume brandy? No me digan. ¿No se hace con las frutas? Con uvas, exactamente. ¿Eres quién? ¿Astrid? Melanie. Melanie, muchas gracias, Melanie. Con uvas. Y con uvas podemos hacer distintos destilados. Podemos hacer brandy, podemos hacer coñac, podemos hacer armagnac, podemos hacer grappa, un montón más, ¿no? Hay varios. Ahora, ya hablamos de las destiladas. Estamos otra vez regresándonos ahora a las fermentadas, ¿ok? Tenemos cerveza, hay sake, pulque, tequino, tepache, hay ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Ya no me acuerdo. Pulque, ya les dije. Bueno, fermentadas, nada más pasan por el proceso de fermentación. Y el vino, ¿no? El vino es una de ellas. Recuérdenme cómo se clasifica el vino. Por favor. Es por blanco, tinto y rosado. ¿Cómo se denominan esos abdías? Vinos tranquilos. Vinos tranquilos. Muchas Vinos gracias. Ya te eché tranquilos. una manita, Valeria. Gracias, Valeria. Continuamos abdías. Tenemos vinos tranquilos. ¿Qué más? Vinos fuertes. Uno a la vez, por favor. Vinos fuertes. Vinos fuertes, fortificados, ¿no? Fortificado. También conocidos como generosos o fortificados, generosos, tienen otro nombre, ahorita se los comento. Fortificados o generosos, ¿sí? Que son vinos a los que se les agrega un destilado. ¿Y cuál más? Los espumosos. Espumosos y otro. Falta uno. Los Vinos. dulces naturales. Exactamente. Muchas gracias. Son vinos denominados dulces naturales. Yo creo que para las participaciones vamos a alzar la manita para que tengamos un poquito más de orden. ¿Ok? Vinos, tenemos tranquilos. Blanco, tinto y rosado. Ya están los tranquilos. Espumosos, ya los vimos, cómo se elaboran. Ahora vamos a ver los vinos dulces naturales. ¿Ok? Es importante que reconozcan la clasificación porque son completamente distintos. ¿Ok? Principalmente están estos tres, ¿ok? Proceso de botrytis cinerea, que si lo recuerdan, es un tipo de hongo también conocida como podredumbre noble, la cual va a atacar al viñedo y va a hacer que se deshidraten las uvas. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener un mosto con alta cantidad de azúcar residual. Por eso los vinos van a generar su alcohol y va a sobrar mucha para hacerlo dulce, ¿ok? Otros denominados cosecha tardía, que los vamos a ver ahorita, en general, pues se deja madurar más tiempo en el viñedo y se concentra más los nutrientes, el azúcar y todo, y con eso vamos a hacer vinos dulces también, naturales. No le vamos a agregar azúcar, con el azúcar que produce naturalmente la uva. Y los vinos denominados ice wine o método de hielo o uva congelada. Ajá. Vamos a ver uno por uno. Botrytis cinerea, el primerito de estos. Este es muy importante, se hacen vinos carísimos a partir de este método, pero carísimos, o sea, les comento que el Chateau d'Yquem, que les presenté la última vez, o por aquí también lo tengo, Chateau d'Yquem vale fácil 16,000 pesos.
Está producido en la región de Sauternes, en Burdeos, en Francia, hecho por el método de Botrytis cinerea. ¿Ok? También conocida como podredumbre noble, esta va a producir una desecación parcial de la uva, la va a pacificar, le va a quitar agua. Es propenso a desarrollarse a una temperatura de entre 15 grados por un tiempo de 15 horas. Ajá, para que se lleve a cabo esta infección a la uva. ¿Qué va a pasar? Se van a arrugar los granos y van a tardar un mes en hacerse pasita. Y los vinos son muy caros porque para obtener una copa de vino se necesita completamente una planta. Ok, imagínense varios racimos para obtener solamente una sola copa. Es muy baja la producción, pero son vinos sumamente dulces y muy reconocidos. Tiene unas imágenes, ¿no? Acá está el racimo, está infectado por la Botrytis cinerea, ahí se va desecando. Ya tenemos después unas pasitas, que no se ha muerto, no se ha podrido. Bueno, se pudre noblemente, ¿no? Como dice su nombre. Queda mucho azúcar, tiene poca agua, con este mosto lo prensamos. Prácticamente es miel estos vinos, ¿no? Apréndanse esta etiqueta, Chateau d'Yquem. Ya se los había presentado, Chateau d'Yquem. Pero también están los Tokaji. ¿Ok? Profe, ¿Sí? mi compañero Miguel Ángel le mandó un mensaje. Ok, Miguel Ángel, no te preocupes. Por favor, revisas las grabaciones. Cuídate mucho. ¿Ok? Que todo salga bien. No hay problema. Es tan intenso los sabores de este tipo de vinos que tienen un potencial de guarda. ¿Por qué? Porque aparte de los antioxidantes y todo eso, el azúcar también es un conservador. No sé si lo sepan, pero el azúcar también conserva los alimentos. Entonces son vinos que podemos guardar mucho tiempo, ¿no? Al principio de la clase estábamos hablando de la tanicidad. Tanicidad también da longevidad a los vinos. Pues también el azúcar. El azúcar puede hacer un vino que dure más tiempo. Este vino es de los pocos que tienen estas intensidades como para poder maridarlo con queso Roquefort. Es un queso sumamente fuerte, ¿sí? Con denominación de origen también en Francia, pero que tiene tanta intensidad en sabor que cualquier vino es apagado por estos sabores que son tan fuertes, ¿no? Del queso Roquefort. Pero el Chateau d'Yquem sí le da ahí un quien vive para hacer maridaje. ¿Ok? ¿Se entendió? Botrytis cinerea, el hongo ataca al racimo, se deshidrata la uva, con eso hacemos el vino y hacemos vinos bien dulcesotes. Profe, entonces sí tiene buena concentración de azúcar, ¿no? Para poder hacer ese maridaje con el queso. Es bastante azúcar, Valeria. Te estoy hablando de que es miel, o sea, pero miel compleja, ¿no? Bien, miel así con muchos sabores. En lo particular, pues no soy, yo no soy fan de los vinos dulces, ¿no? Casi no soy fan de las bebidas dulces. Pero, un maridaje de estos es una experiencia, sí, increíble, ¿no? Porque se realza la parte frutal, el queso, o sea, toma otra personalidad, ¿no? Tú, así sencillo, ¿no? Pones en un pedazo de pan, lo untas con queso Roquefort, ¿no? Y le pones unas rebanadas de pera, no, ¿qué les cuento? En serio, es una cosa bárbara, sí, pero bárbara. Es una experiencia completamente increíble y es tan sencillo. Bueno, hacerlo no es sencillo el vino, pero el maridaje es una maravilla. Vamos a ver los vinos dulces naturales cosecha tardía o denominados late harvest. Ajá. Estas uvas se vendimian un tiempo después de lo habitual, ¿sí? O sea, ya está lista, normalmente lo dejamos más tiempo. ¿Para qué? Para que se concentre el azúcar, para que madure más, ¿no? Prácticamente por eso es cosecha tardía, porque tarda más tiempo en realizarse la cosecha, se madura más, la concentración de azúcares es mayor, y ya cuando ya esté bien madurita, antes de que se pudra obviamente la uva, pues la vamos a vendimiar y con eso vamos a hacer vino dulce natural, ¿ok? Se produce una sobremaduración de las uvas adquieren una alta concentración de azúcares y requiere de mucho cuidado para evitar la pudrición de las uvas, ¿no? Entonces imaginen, debe ser viñedos que tengan mucho cuidado, que deben estar en constante todo el ciclo con las podas, todo lo que hemos visto
ahora sí ya tiene como un sentido más específico, ¿no? Porque va a crear uvas de calidad para que puedan soportar más tiempo y que no se pudran también y que se puedan, por ejemplo, realizar este tipo de métodos, ¿no? Métodos de cosecha tardía. Los vinos suelen tener colores más intensos y aromas complejos. ¿Por qué tendría colores más intensos? En general, recuerden que las uvas blancas, no sé si les he comentado esto, pero se los voy a comentar ahorita. Vamos acá, a esta gráfica, que está padrísima porque con esto lo explico todo. Los vinos tintos, al principio cuando son jóvenes, ¿sí? Recuerden esto cuando ya vamos a catar un vino. Cuando los vinos tintos son jóvenes, tiene intensidades de colores brillantes, ¿no? ¿A qué me refiero? Tiene rojos intensos, ¿no? Tiene violetas, tiene azulados, ¿no? Pero así colores brillantes, ¿no? Padres. En el caso, cuando los vinos tintos van evolucionando, su calidad de color se va perdiendo, ¿ok? Van a perder color los vinos tintos con el tiempo. Se van a ir tornando ligeramente rosaditos, anaranjados, y ya cuando llegan, por ejemplo, al marrón, ya es así como lo último, ¿no? Ya está incluso a lo mejor muerto, marrón, ¿no? Que ya se va a tender el vino a tener esas tonalidades con el paso del tiempo. Pero en el caso de los vinos blancos con el tiempo no pierden color, ganan color, ¿ok? Los vinos tintos la pierden, los vinos blancos la ganan con el tiempo. ¿Cómo son los vinos blancos cuando son jóvenes? Pues son claros, ¿no? Tiene tonalidades verdosas, sí no tiene tantos colores amarillentos, ¿no? Va pasando el tiempo y se vuelve amarillo, después va al dorado, después va a tomar un tono ocre y al final igual se va a volver marrón. Entonces, cuando nosotros estamos utilizando uvas que están sobremaduradas, pues también esta maduración le va a provocar una oxidación a las uvas. Por lo tanto, va a tener colores más oxidados, ¿sí? Pero no pasa nada, ¿por qué? Porque tenemos azúcar que le va a dar también conservación, ¿no? Entonces no se muere rápido el vino. El azúcar también es un conservador. Ok, late harvest, ¿no? Ya la uva se madura bien, ¿sí? Y normalmente tienen las uvas blancas, pues tonalidades ahí verdosonas, ligeramente amarillentas, pues ahora se van a poner bien oscuritas, ¿no? Y pues ahora va a ser vinos, por ejemplo, más oscuros, ¿no? Como en este caso que tiene un dorado precioso, Late Harvest de Concha y Toro, ¿sí? ¿Sí lo ven? Hecho en el Valle de Maule, en Chile. Cuando veamos este tipo de vinos, pues vamos a saber que son dulces, ¿no? A lo mejor no dulces como un Botrytis cinerea, pero sí va a tener una dulzura ahí, pues amena, ¿no? No tan fuerte, no tan melosa, pero sí va a tener dulzura. ¿Por qué? Porque queda suficiente azúcar como para poder hacer el alcohol, pero también queda para darle saborcito dulce. Ya si lo quieres maridar, pues le metes ahí un postre increíble, ¿no? Una tarta con frutas, no sé, tal vez algún pastel muy bien elaborado ahí, complejo, puede ser algo rico, ¿no? Para todos los vinos hay como una recomendación, ¿no? A veces la gente siempre se encasilla con un tipo de vino, ¿no? Me dice, no, oiga, sommelier, ¿qué vino me recomienda? ¿No? Y bueno, así como de, bueno, ¿para qué lo quieres, no? Porque hay vino para todas las ocasiones. Hay vino para tomarse simplemente por copeo, hay vinos para, por ejemplo, para cóctel, como estos vinos gasificados que no son tan de buena calidad. Hay vinos para cocinar, como el que habíamos visto con Valeria. Hay vinos muy buenos, que tienen demasiada intensidad en boca, que te invita a que lo combines con alimentos, ¿no? Como por ejemplo los vinos, por ejemplo, la uva taná que vimos, ¿no? El día de hoy, que es bastante intensa, que tiene bastante tanicidad, bastante de todo, pues es un vino que te invita a comerlo, incluso lo estás masticando, ¿no? Porque tiene como hasta el cuerpo más fuerte, es hasta más espeso.
Entonces, pues ya lo combinas con alimentos fuertes igual, ¿no? Si tienes alimento ligero, perdón, lo combinas con vinos ligeros, ¿no? Hay un vino joven, blanco tal vez, para una ensalada, para algún pescadito, ¿no? Un tinto, ¿no? Ligero para a lo mejor alguna entrada, unos bocadillos ricos, para platicar con amigos. ¿Qué haces una parrillada? Pues ya te vas para un vino más intenso, ¿no? Que tenga más estructura, que no se apague ni el vino ni la comida. Pues así es, por eso estamos conociendo todos los tipos de vino, ¿no? Los espumosos son bien versátiles, lo puedes utilizar al principio, por copeo, para postre, para platos fuertes, son una maravilla esos vinos, a mí me fascinan. Y, por ejemplo, un vino seco, espumoso, con un postre es una maravilla, ¿no? Como que la dulzura de los alimentos le incrementa la frutalidad del vino y tienes así una experiencia en boca así tremenda. Realmente es así lo que como se disfrutan los vinos, ¿no? Y parte de todo este conocimiento que nosotros sepamos crear esta experiencia para nuestros clientes, que al final son los que van en busca de experiencia, ¿no? Van a comprar nuestra comida, vamos a cocinar para gente que a lo mejor no tiene nada que ver con los alimentos, pero que les gusta esta experiencia y pues parte de esto es combinarlo con las bebidas, ¿no? Por último vamos a ver el procedimiento de uva congelada o ice wine. Ajá. No todos los años se puede elaborar porque requiere que el clima pues sea con temperaturas tan bajas que pueda congelar la uva. Normalmente se producen más en Alemania, Austria y en Canadá, lugares que tienen el clima, estamos hablando de climas pero tremendamente fuertes bajo cero, fácil entre los -8, -12, -14 grados bajo cero, para que se congele la uva. Cuando la uva se congela, lo que se congela primordialmente es el agua, ¿no? Entonces imaginen, tú congelas una uva, ¿no? Y la prensas, se va a quedar el agua, se va a quedar el agua sólida. Lo que vas a liberar va a ser un mosto cargado de alta cantidad de azúcar y de otras particularidades de la uva, ¿no? Pero pues hay mucho azúcar. Y te deshaces del agua porque se queda sólida, ¿no? Entonces la recolección de estas uvas se tiene que llevar a cabo en climas bastante fríos y las uvas se congelan, ¿ok? Al momento de prensar el agua, la uva se queda cristalizada, por lo que se extrae el monstruo concentrado de azúcar. Es así como sencillo, es como lógico. Pero créanme que también son bien caros estos vinos porque es bien difícil obtenerlos. Imagínense ustedes vendimiar ahí uva a temperaturas pero así extremas. No me lo quiero imaginar, ¿no? Debe ser algo muy difícil y por eso también son vinos muy caros. Pero son vinos muy complejos. Las mejores temperaturas van a oscilar entre los 8 a 12, a menos 8 a menos 12 grados centígrados. ¿Ok? Y normalmente este tipo de temperaturas van a llegar cuando es de noche, ¿no? Cuando la temperatura ha llegado por el medio, ¿qué? Y por medio de lámparas se recolectan hasta el amanecer. Y obviamente inmediatamente hay que prensarlas para liberar el mosto que tenga alta concentración de azúcares y tengamos vinos dulces al final. A ver. Aquí hay una imagen. Están poniendo las uvas congeladas ahí en la prensa y van a obtener pues jugo bien concentrado. Y al final se queda así los ollejos con todas las partes sólidas y mucho de esta parte sólida ahora es agua. ¿Por qué? Porque está congelada. Anotar este dato importantísimo. Para obtener, una botella de 375 mililitros, o sea, la mitad de una botella estándar, se requiere de 4 a 5 kilos de uva para producirla. ¿Quién me recuerda cuánta uva requiere para producir un vino tranquilo normal? ¿Cuánta uva aproximadamente en pesos se necesita para obtener una botella estándar? Así de 750 mililitros. 1 kilo. 1 kilo, exactamente, eres Abdías, ¿verdad? Sí. 1 kilo para producir 750 mililitros de vino, ¿no? En general, apréndanse también esa fórmula porque también viene en el examen. Y apréndanse esta del ice wine. Se requiere de 4 a 5 para producir una botella que tiene la mitad de una botella estándar. 375 mililitros. Pero son vinos dulces naturales. ¿Va que va? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo va quedando claro?
Sí, profesor. Ah, muy bien. Ajá. ¿Cuántos, con 1 kilo, cuánto producimos para un vino tranquilo? Con 1 kilo producimos 750 mililitros. O sea, en general es aproximado, porque hay unos que tienen mayor rendimiento, otras menos. Pero una botella estándar, con 1 kilo de uva, ¿ok? Aproximadamente. Sí, gracias. Y para hacer un vino de ice wine, entre 4 y 5 kilos de uva. O sea, es como 400 veces más, ¿no? Digo, 400% más de uva la que se necesita para producir menos vino, imagínense. La mitad. Por último, vamos a ver los vinos fortificados, ¿no? Los últimos que nos hace falta por ver en su elaboración. También llamados fortificados, encabezados o generosos. Son lo mismo, fortificados, encabezados o generosos. A ver, generalidades. ¿Qué dice? Un vino fortificado, encabezado o generoso es aquel que durante su proceso se aumenta su graduación alcohólica, eso sin perder la condición de ser 100% de uva. O sea, lo que le estamos agregando también está hecho de uva, por lo tanto sigue siendo vino. ¿Ok? Al vino le vamos a agregar un destilado de uva, ¿sí? Por eso les pregunté con qué estaba hecho el brandy. Ajá, está hecho, lo podemos fortificar un vino con brandy, con armagnac, con coñac, ¿no? ¿Por qué? Porque están hechos de uva también. Entonces se puede seguir llamando vino. ¿Por qué? Porque el vino es lo que obtenemos de la fermentación parcial o total del fermentado de la uva, del mosto de la uva. Entonces sigue siendo vino. Tiene una graduación alcohólica más alta y les voy a explicar así algo importantísimo que requiero que pongan mucha atención. Encabezar un vino, o sea, agregarle el destilado, es una forma en la que nosotros podemos cerrar la fermentación alcohólica. ¿Ok? Anoten esto. Y espero que les quede muy claro. Es una forma en la que la podemos parar la fermentación alcohólica. Les voy a explicar por qué. Recuerdan que la fermentación alcohólica... A ver, alguien está... levanten su mano, por favor, si quieren comentar algo. Jordi. Ah, ¿qué pasó, Jordi? Sí, que si puede repetir, ¿qué es esto que acaba de decir? Lo de ahorita. Sí, a eso voy. Ya se me fue la idea. Bueno, a ver. Ok. Encabezar un vino es una forma de parar la fermentación alcohólica. En eso estaba, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos llevando a cabo la fermentación alcohólica, lo que está pasando es que las levaduras se comen al azúcar. Si le agregamos en este proceso que las levaduras están comiéndose el azúcar, le agregamos destilado, el alcohol es tan alto que las levaduras ya no tienen el ambiente necesario para poder vivir, ¿no? Entonces, al tener demasiado alcohol, ya no pueden vivir las levaduras. Se mueren las levaduras y se para la fermentación alcohólica. ¿Ok? ¿Queda claro? Si agregamos alcohol, ya las levaduras no tienen el ambiente necesario para sobrevivir. Entonces se mueren, se para la fermentación alcohólica. Prácticamente las mata, exactamente, las mata. Ya no está... Imaginen que a nosotros estamos así, aquí en el planeta y nos quitan el oxígeno. Pues ya no vivimos, ¿no? A eso pasa cuando están las levaduras, que son microorganismos que están comiendo el azúcar y lo están convirtiendo en alcohol. ¿Sí? Llega un momento en el que ellas producen tanto alcohol que se mueren porque también ya no tienen el ambiente, ¿no? Para sobrevivir. Ok, y esa es una forma de parar la fermentación alcohólica. Esa es una forma. Ahí les va otra. Anótenla, por favor. La pasteurización. ¿Quién conoce qué es el proceso de pasteurizar? Pasteurización. Valeria, por favor. Sí, es cuando llevamos a altas temperaturas por cierto tiempo. De acuerdo, muy bien, muchas gracias. Vamos a elevar la temperatura de un producto y después vamos a bajar la temperatura, ¿ok? Por ejemplo, en el vino, para pasteurizarlo, lo que van a hacer va a ser elevarlo a unos
¿qué serán? Como unos 90, 80, entre 80 y 90, a lo mejor un poquito más, ¿sí? A esta temperatura se muere también. Ya no está en el ambiente necesario para que sobrevivan los microorganismos. Se mueren, se para la fermentación alcohólica. Y después lo bajamos, ¿ok? A unos 4, 3, 0 grados la temperatura y con eso se pasteurizó. Lo limpiamos de cualquier microorganismo que pueda existir en el... Así le hacen el vino, la leche, en la cerveza, en varios productos, ¿no? En las mermeladas, que son para conservarlos más tiempo, para que no tengan microorganismos que los puedan matar. Entonces, fortificar, pasteurizar, ¿y cuál hay otro para la fermentación alcohólica? Utilizar sulfitos. ¿Se acuerdan de los sulfitos? Que es anhídrido sulfuroso, que nos ayuda a controlar la población de microorganismos. Pues podemos agregar sulfitos también para matar estas levaduras y se para la fermentación. ¿Ok? Bien, ese examen. ¿Cuáles son métodos para parar la fermentación alcohólica? Fortificar, pasteurizar y agregar sulfitos. Entonces, volvemos acá a los vinos fortificados. 100% de uva. Se originó tras la búsqueda de métodos para preservar el vino contra las condiciones perjudiciales que lo implicaba el transporte, principalmente por vías marítimas. Anteriormente, antes de que existiera la pasteurización y todos los procesos como hoy en día los conocemos, pues el vino no duraba mucho tiempo. Entonces, una manera de conservarlo un poco más es agregándole un destilado, como en el caso de varios vinos fortificados, muy conocidos como en el caso del Oporto de Portugal, Oporto y Madeira de Portugal, Oporto y Madeira de Portugal, anótenlos, tienen denominación de origen ambos. Los Jerez de España también tienen denominación de origen, vinos fortificados también son. Los vinos Banjuls de Francia, los Marsala de Italia, y todos estos que les estoy mencionando son vinos fortificados con denominación de origen. Anótenlos, ¿sí? Jerez de España, Oporto y los vinos Madeira. Banjuls de Francia. Se falta una coma. Banjuls de Francia, Marsala de Italia, ¿ok? Todos con denominación de origen, todos son vinos fortificados. Comprende una gradación alcohólica de entre los 15 a los 25 grados, ¿ok? Normalmente un vino tranquilo oscila entre los 9 grados a los 14, 14.5, incluso 15 grados, ¿no? Un vino tranquilo. Pues un vino fortificado tiene más alcohol, ¿ok? Nunca sobrepasando la gradación normal del vino base, ¿ok? Si el vino base tiene 12 grados, no lo podemos fortificar a más de 24, ¿ok? Nunca se va a sobrepasar la doble graduación del vino base. Y esta cualidad aporta longevidad al vino. El Oporto, ¿sí? Durante la fermentación alcohólica se va a añadir alcohol vínico deteniendo la fermentación. Ya lo vimos, ¿no? Se mueren las levaduras, ya no pueden seguir fermentando. Ya tenemos bastante alcohol. Es el Oporto. Entonces, como las levaduras no se comieron todos los azúcares, quedan azúcar en el vino y por eso va a tener tonalidades dulces, ¿ok? No todos los Oportos son dulces, eso sí. No todos los vinos generosos son dulces. Porque dicen que, que hay unos vinos considerados vinos de postre, ¿no? En parte de ellos están los dulces naturales, los cosecha tardía, los ice wine, todo eso. ¿Por qué? Porque tienen dulzura. Y dicen que los vinos generosos también son vinos de postre. Pues no, porque no todos son dulces. Varios, y sí lo son, pero no todos. ¿Ok? No todos son dulces. Vamos a ver los procesos de crianza que normalmente llevan este tipo de vinos. ¿Ok? Algunos pasan por crianza biológica, que solamente pueden pasarlo los vinos generosos. ¿Por qué? Este es un hongo que entra totalmente al vino, ¿sí? Y lo hace porque tiene las condiciones de vida adecuadas, conocido como velo en flor, ¿sí? Lo van a agregar al vino en barricas de madera, de roble. Van a dejar vacío 1/3 de esta barrica para que tenga cierto nivel de oxígeno.
Y en la parte superior del vino se va a crear un hongo llamado velo en flor. ¿Qué va a hacer este velo en flor? Va a proteger al vino del oxígeno, por lo tanto no se va a oxidar mucho. Pero va a obtener bastante complejidad de la madera. Crea vinos pálidos, el velo en flor los protege de la oxidación, ¿sí? Consigue aromas penetrantes a panadería y a frutos secos, ¿sí? Pero no se oxidan, los colores no se oxidan. Requiere vinos que tengan forzosamente una gradación entre los 15 y los 16 grados de alcohol para que el ambiente sea el óptimo para producirse el velo en flor. Si hay más de 17, se muere el velo en flor. ¿Por qué? Porque este hongo ya no tiene el ambiente necesario para vivir. ¿Ok? Requiere de aire abundante y una temperatura moderada que oscile entre los 18 grados centígrados. ¿Ok? Y aquí se ve. Se genera el velo en flor en la parte superior del vino. Por lo tanto, el vino no está en contacto con el oxígeno. Lo protege del oxígeno. ¿Sí? No se oxida, pero sí obtiene bastante complejidad de la madera. Y también el propio hongo le aporta complejidad. Esa es la crianza biológica. ¿Ok? Apréndenselo muy bien. ¿Qué se necesita? Que esté entre los 15 a 16 grados de alcohol. ¿Sí? Si no, no se puede producir. Necesita la temperatura oscilante entre los 18 grados centígrados. Y le va a dar mucha complejidad de la madera y del hongo sin oxidarlo. La otra crianza es crianza oxidativa. En este caso, los vinos ya son mucho más alcohólicos, que van a más de 17 grados de alcohol, ¿sí? Porque hay tanto alcohol, no se puede producir el velo en flor, ¿ok? Entonces, el vino sí está en contacto con el aire y hay más oxidación. Pero a la vez también hay otro tipo de aromas complejos, ¿ok? Ya más tostados, más especiados. Un tipo de crianza oxidativa son el método de solera. ¿Cómo funciona esto? Las barricas se encuentran unas sobre otras, ¿de acuerdo? La solera es la que se encuentra al nivel del piso, al nivel del suelo, por eso se llama solera, ¿ok? Arriba se encuentran las primeras criaderas, las segundas criaderas. Cuando nosotros creamos un vino fortificado, cuando recién lo creamos, lo ponemos a la criadera que se encuentre hasta arriba del método, ¿ok? Entonces, el vino que vamos a vender lo vamos a sacar de la solera, el que está hasta abajo. ¿Sí? Vamos a sacar solamente 1/3 de la barrica. Y eso es lo que vamos a vender. ¿Ok? Con la primera criadera vamos a rellenar la solera. Lo que ya le sacamos para venderlo. Lo rellenamos con la primera criadera. ¿De acuerdo? Lo que le sacamos a la primera criadera lo sustituimos con la segunda criadera y así sucesivamente. De arriba lo rellenamos hacia abajo. ¿Ok? Otra vez. El vino que se vende se saca de la solera, que es una mezcla de vinos de varios años que han estado en contacto con varios tipos de vino, ¿sí? El que lleva más tiempo en la barrica, la solera, está hasta abajo. Le sacamos 1/3 y lo vendemos. Y con la primera criadera se rellena la solera. Con la segunda criadera se rellena la primera criadera. Con la tercera criadera se rellena la segunda criadera y así. ¿Sí? Así sucesivamente. Se va haciendo una combinación exagerada de ahí, de aromas y de todo esto. ¿Qué tipo de vinos pasan por ese tipo de crianzas? Los jereces de España. ¿Ok? Los finos y los manzanillas solamente pasan por crianza biológica, o sea, por velo en flor. ¿Ok? Los denominados finos y manzanillas solamente van a tener una crianza biológica, únicamente. Cuando nos refiramos a uno amontillado, pasa por crianza biológica y después por crianza oxidativa. Y cuando nos refiramos a palos cortados, a jereces olorosos y jereces dulces, solamente van a pasar crianza oxidativa, no pasan por biológica. Otra vez, finos y manzanillas, únicamente crianza biológica. Ajá, jereces. Estamos hablando nada más de jereces. Jereces amontillados pasan principalmente al principio por biológica y después por oxidativa.
Y los que solamente pasan por oxidativa, olorosos, palo cortado y los jereces dulces. Y acabamos, chavos. A ver, ¿alguna duda? ¿Se entendió todo esto? Me fui como despacito y todo para que no hubiera mucha, no sé, mucha duda en este tema, porque sé que es extenso, pero quería que se entendiera bien. Deyanira. Profe, una pregunta. ¿El material de esta semana lo va a subir en estos mismos días? Sí. Ya les he subido el material, ¿no? Vamos bien. ¿De esta? No, de esta no, pero esta ya se A las... los demás ya los pude visualizar. Ya no sé, pues gracias. Sí, sí, eso lo subo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? ¿Todo se va entendiendo? Ya con esto ya terminamos de ver la elaboración de los vinos. ¿Ana Karen? ¿No? No, profe, todo bien. Perfecto. ¿A poco sí se entendió muy bien? De acuerdo. Vinos espumosos, lo vimos al principio. Método champenois más importante. ¿Cuál le sigue? El método de Charmat. Sí, uno se hace en botella, otro en tanque de acero inoxidable. ¿Cuáles más hay? El gasificado y el transfer. Pero el mejor método para hacer vino espumoso es el champenois. ¿Ok? También conocido como método tradicional. ¿Qué más? ¿Qué más vimos? Vimos vinos dulces naturales. Botrytis cinerea, Ice Wine, Late Harvest. Ajá. ¿Qué más? Vinos fortificados. ¿Sí? Les agregamos alcohol. Vimos las crianzas. Y vimos tipos de vinos fortificados con denominación de origen. Oporto y Madeira de Portugal. Banjuls de Francia. Marsala de Italia. Ajá. Jereces de España. ¿Ok? Vinos por Botrytis cinerea. Ejemplo, el Chateau d'Yquem. ¿Sí? Esa etiqueta de la región de Sauternes, en Burdeos, en Francia. Botrytis cinerea. Hasta se acuerdan de las uvas, ¿no? Se las presenté. Sauvignon Blanc y Semillón. Son dulces naturales. Otro dulce natural, hecho por Botrytis cinerea, los Tokaji, húngaros. Tokaji, se escribe Tokaji. A ver. Tokaji. Late harvest, ¿qué pasa? Se madura más la uva en el viñedo. Después la cosechan, tiene que ser uva de muy buena calidad para aguantar todo este proceso. Se queda azúcar residual después de la vinificación. Ice wine, la uva está congelada. La prensamos, el agua es la que está congelada, está sólida, y lo que obtenemos es un mosto alto en azúcares. Vinos fortificados, crianza biológica, se da en velo en flor, ¿no? Este honguito que lo va a proteger del oxígeno, no se oxida. Y la crianza oxidativa para vinos que son de mayor alto alcohólico, ¿sí? No se puede producir el velo en flor porque no hay el ambiente, es demasiado alcohol para él y se va a oxidar más. ¿Ok? Abdías, ¿me puedo retirar? Tengo clase en un minuto. Claro que sí. Muchas gracias. No hubo ningún entonces duda. Cuídense mucho. Que tengan bonita semana. Les dejo las especificaciones ya del entregable bimestral esta semana. Y si tienen alguna duda, me lo hacen saber la siguiente clase. Van a tener varios días para entregarlo. ¿Ok? Cuídense mucho. Muchas gracias por su atención. ¿Algo que quieran comentar? Si no, pues vayan a sus siguientes clases, jóvenes. Sí, profe, Gracias, gracias. profe. Que tenga bonito fin de Gracias, semana. profe. Hasta luego. Gracias a ustedes, que también tengan bonito fin de semana y que se encuentren muy bien. Gracias a todos. Se cuida. Chao, profe. Gracias, Hasta claro que luego, sí. profe. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Cualquier cosa, se puede poner en contacto conmigo o también con Rito. Muchas gracias, Rito, por tu apoyo. Por nada. Gracias. Hasta luego, jóvenes. Bye, profe, cuídese. Muchas gracias. ¿Quién eres? Eduardo.
Eduardo. Gracias, Eduardo. Cuídate mucho. Es que no reconozco. Profe, Igual. Ajá. profe, una pregunta. ¿Cuándo es el examen? El examen. Sí, es que no tengo el calendario, entonces quería saber. En la 7ª semana, Areli. Vamos en la Sí. 4ª, ¿no? Si no me equivoco. Ah, sí, creo que sí. La quinta. Todavía En la faltan quinta. 3 semanitas. ¿Ok? Ah, ok, muchas gracias, esa era mi duda. No te preocupes. Cuídate mucho, Areli. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Profe, al final de la clase se me salió como 2 o 3